Exaltamos y ensalzamos el nombre del Señor porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Gracias porque ustedes están siempre atentos a estas reflexiones que cada semana les presentamos de parte de la primera Iglesia Bautista de Rivas. Hemos estado hablando de ese personaje emblemático, conocido primero como Saulo y después como Pablo. Y la última reflexión que hicimos fue alrededor de la acogida que él tuvo en Jerusalén, cuando él regresó de Damasco a Jerusalén, y cómo ese compañero extraordinario, especial de San Pablo, lo presentó ante los apóstoles. Y él continuó hablando con mucho denuedo, con mucha énfasis, la palabra del Señor, y después también de haber compartido con ellos, con los apóstoles de Jesús, esa experiencia que él tuvo en el camino a Damasco, pues los hermanos decidieron llevarlo hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ya la labor de San Pablo se ve extendiendo más allá de Jerusalén, más allá de Damasco. Y ahora aparece nuevamente el ministerio de Pedro. Diríamos nosotros, aquí se hace un paréntesis en este relato de San Lucas, en el relato de los Hechos de los Apóstoles, que por cierto corresponde a San Lucas. Y en el capítulo 9, a partir del versículo 32, vamos a hablar de Pedro ahora. Encontramos una situación muy particular y de esas obras que el Señor hace a través de sus apóstoles. Dice aquí: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Ya estamos hablando de lugares que están fuera de Jerusalén. Entonces, aquí sucede algo muy particular. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas. Ese es un nombre poco común. Solo nos recordamos de una pequeña cinta cómica de dos personajes. Uno era Benitín y el otro Eneas. Pero después de eso yo no he conocido en toda mi vida a una persona que lleve ese nombre. Entonces, este personaje, Eneas, hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Otro paralítico, recuerden aquel que aparece allá en el capítulo 3, en la puerta del templo de Jerusalén, la hermosa. Ahora, en esa visita que anda como un buen pastor, Pedro se encuentra con Eneas y dice aquí que tenía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Fíjense que no le dice te va a sanar, sino que le dice te sana. Vean ustedes, eso
algo impresionante, colosal. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Imagínense ustedes todo lo que eso produjo en los que estaban ahí cerca, en los que estaban observando aquella escena. Un detalle importante es el siguiente que no debemos olvidar. No dice aquí que Pedro haya orado. Lo que sucedió también con Eliseo respecto a Naamán. Y en Eliseo la cosa todavía es más impresionante. Porque ni siquiera lo vio, ni siquiera lo tocó, no estuvo con él, sino que él envió a una persona para que le dijera a Naamán qué es lo que tenía que hacer. Pero aquí Pedro ni siquiera ora. Por eso no olvidemos lo siguiente: Dios sana a quien quiere, como quiere, donde quiere, y esa es su voluntad. Por eso es que es peligroso estar declarando, yo declaro y yo declaro. No, sométase y sujétese a la voluntad de Dios. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Es decir, como resultado de esa sanidad o saneamiento que recibe Enea de parte de Dios a través de su instrumento llamado San Pedro, dice aquí que los que vieron esa escena se convirtieron, dice, al Señor. Entonces sigue avanzando la iglesia, sigue realizando esta tarea hay tres cosas fundamentales: enseñanza, predicación y sanidad o saneamiento. Esos fueron los tres ejes fundamentales del ministerio de Jesús, que los podemos verificar en San Mateo 4:23 y 9:35. Entonces sigue avanzando San Pedro y dice aquí en el 36, 9:36, había en Jope es una ciudad marítima, una discípula llamada Tabita. Fíjense que había mujeres. En el ministerio de Jesús le seguían mujeres también. Y eso lo vemos en San Juan. Y por eso da tristeza cuando en algunas congregaciones no le dan espacio a las mujeres. Prácticamente hay una discriminación. Que traducido es Tabita, ¿verdad? Traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Es decir, una mujer que era servicial, una mujer que era generosa, una mujer que contribuía ayudando a otras personas. ¿Y qué sucede en este lugar? Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Imagínense ustedes, no había COVID todavía. Dice enfermó y murió, porque la nueva cepa que se llama Delta dicen que aquello es rapidísimo. Y aquí dice enfermó y murió. No dice de qué y no interesa tampoco. Después de lavada, la pusieron en una sala. Era una costumbre
lavar el cadáver, envolverlo y ponerlo en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tarde en venir a nosotros. Esto es algo muy especial, muy particular. Si ya se murió esta persona, vamos a decir, esta muchacha ya se murió. ¿Para qué llamar a Pedro? ¿Para qué? Sin embargo, dice aquí el relato, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tarde en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Bueno, pues tal vez no era tan muchacha, ¿verdad? No. Entonces, sacando a todos, entra a la sala. Pedro saca a todos los que están en la sala. Ahí sí, la escena es diferente. Se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Vean ustedes cómo el Señor usa a sus discípulos, a sus apóstoles, para continuar en esa labor que Él inició cuando estuvo sobre la tierra. Y por eso los capacitó, por eso los instruyó, por eso los educó a todos sus discípulos. Para aquellos que dicen que los discípulos de Jesús no tuvieron ninguna escuela. Claro, escuela graduada, porque no existían las escuelas graduadas. Pero sí, tenían al mejor maestro que ha habido en la historia de la humanidad. Y Él le enseñó, le transmitió, le educó, lo formó, los condujo, lo orientó. Ese es el verdadero pedagogo. No era solamente un instructor, no, sino que le dio formación. Y eso es vital en el ejercicio docente. Todo docente, si es llamado para eso, si tiene la vocación, no solamente debe transmitir conocimiento, porque eso lo puede hacer cualquiera, incluso a través de una grabación se puede, sino que hay que ir más allá, hay que orientar, hay que conducir, hay que ayudar, hay que formar. Y eso hizo Jesús con sus discípulos, y ahora vemos los resultados de esa labor, de esa tarea que Jesús hizo con sus discípulos. Aquí, fíjense que Pedro le dice: levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Esto es maravilloso. Y él, dándole la mano, la levantó entonces. La levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Pueden entrar, pasen adelante. Aquí les presento a Tabita. Aquí les presento a quien estuvo muerta, a quien ustedes ya estaban prácticamente preparando la vela, como se dice, o el velorio. Pero aquí está, aquí se las presento. Recordemos que hay 2 manifestaciones importantes. Dice que se puso de rodillas Pedro y oró. Esta
situación era diferente a la anterior con respecto a Eneas. ¿Y qué podemos decir aquí por último? Esto fue notorio, dice, en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Ahí están los resultados. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. La obra del Señor maravillosa. La obra del Señor continúa. Gracias a Dios por eso. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sabemos que se siguen dando milagros por todos lados. Nos hemos dado cuenta en los últimos días cómo tú has levantado a muchas personas que han estado al borde de la muerte, que han sentido, Señor, que la vida se les escapa, y cómo tú le has restaurado, le has recuperado, le has sanado, y ahora ellos pueden dar testimonio de esa obra maravillosa que tú has hecho en ellos. Aumentanos la fe, Señor, para seguir cumpliendo con esa labor que tú nos encargaste. Muchas gracias por todo. En Jesucristo, tu amado Hijo, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén.